voy a volver a salir sin finalizar la reunión. A ver. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Listo. Yupi. Yupi. Listo. Listo. Gracias. Ya está. Listo. Ahora sí. Ya está, chicos. Ahora sí, ya podemos hacer. Le dice que la grabación se ha iniciado. Ahora sí, no hay ningún problema. Ya, ahora sí, chicos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a dar inicio a la clase porque habíamos estado avanzando, pero no se había podido grabar todo lo que habíamos comentado. Yo les decía ya sin mucho preámbulo porque ya perdimos bastante tiempo. Y yo les comentaba de que en esta oportunidad vamos a revisar un poquito cuál es la estructura del átomo, cómo está constituidos los átomos, cuáles son las partículas fundamentales que tiene un átomo, cuántas partes tiene un átomo. Yo les comentaba de que si bien es cierto, la química se encarga de estudiar específicamente a la materia, les decía yo, y hay un sinnúmero de ejemplos en la vida diaria, en la práctica, que nos permiten saber de que los cuerpos materiales se pueden fraccionar, se pueden dividir en porciones cada vez más pequeñas. Eh, yo estaba proponiendo un ejemplo, antes que ocurra este problema de la grabación, yo estaba proponiendo un ejemplo de que los cuerpos materiales tienen una propiedad que se llama la divisibilidad. Se dice que la materia es de naturaleza discreta, es de naturaleza discontinua. Eh, yo les ponía el ejemplo de cuando el azúcar se humedece y cuando se humedece les decía se forma un terrón de azúcar y pues así como un terrón de azúcar no lo utilizamos porque no podemos calcular cuánto de azúcar estamos agregando a nuestro café, nuestra limonada, nuestro jugo. Entonces lo que hacemos es fraccionar. Mediante un procedimiento mecánico, fraccionamos ese terrón de azúcar. Y al fraccionarlo, pues se dividen en esos cristalitos que vemos en el pote de azúcar, que vemos en la bolsa, en la azucarera, en la bolsa de azúcar, ¿no? Esos cristalitos vienen a ser lo que se conoce con el nombre de partículas. Ahora, estas partículas nosotros las dividimos, nosotros las fraccionamos aún más. ¿Y cómo las dividimos? ¿Cómo las fraccionamos? Disolviéndolas en agua. Agarramos una cucharadita de azúcar, ¿no? Y agregamos en un vaso con agua. Agregamos en el vaso con agua, revolvemos el azúcar en el agua y al revolverle el azúcar en el agua, pues el azúcar se va a fraccionar. El azúcar se va a dividir. Se va a dividir hasta moléculas. Yo les comento que el azúcar tiene como principal componente la denominada sacarosa. A ver, ustedes saben mucho más biología que yo. Y la sacarosa tiene por fórmula, a ver, los que saben un poquito, C12H22O11, ¿no? Esa es la fórmula de la sacarosa.
en donde la fórmula que estamos presentando corresponde a, o lo que nos indica esa fórmula, es que la sacarosa está conformada por el elemento carbono, la letra C corresponde al elemento carbono, la letra H corresponde al elemento hidrógeno, la letra O corresponde al elemento oxígeno. Y los numeritos que ahí aparece 12, 22, 11, lo que nos indica es la cantidad de átomos que tiene cada uno de estos elementos. Se dice que la sacarosa contiene 12 átomos de carbono, contiene 22 átomos de hidrógeno y tiene 11 átomos de oxígeno. Así se dice. Eso nos hace pensar que un compuesto como la sacarosa está conformada por átomos de elementos diferentes. Eso lo habíamos manifestado la semana pasada. La sacarosa está conformada por átomos de elementos distintos. Los compuestos en general están conformados por átomos de diferentes elementos. Cuando nosotros descomponemos la sacarosa, es decir, separamos los átomos de cada uno de estos elementos, al descomponer la sacarosa, lo que vamos a quedarnos es, se dice, con átomos de carbono, con átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Pues chicos, los átomos son la porción más pequeña, como dice la pantalla, en la cual yo puedo fraccionar un elemento químico. Es la porción más pequeña de materia que conserva las propiedades de un elemento químico. ¿Saben por qué? Porque eh, estos átomos todavía se pueden fraccionar en porciones más pequeñas. Los átomos se pueden fraccionar en protones, en neutrones, en electrones, pero desde el momento que tú rompes un átomo, desde el momento que partes el átomo y sacas las partículas que están dentro, se pierden las propiedades del elemento. Por eso, chicos, cuando hablamos de un átomo, nos referimos a la parte, eso recuerden, ¿ya? Eso grábenlo en su cabecita. Cuando hablamos de un átomo, nos referimos a la parte más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de ese elemento. ¿Ya? La parte más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de un elemento, de ese elemento químico. Por esa razón se dice que es la parte más pequeña que participa de una reacción química. En una reacción química, vayan aprendiendo desde ahorita, una reacción química que es un proceso por el cual se forman nuevas sustancias. Lo único que ocurre, chicos, es un reacomodo de átomos. Los átomos no se parten, los átomos no se rompen, los átomos no se descomponen, se reacomodan. Mire, cuando tú haces reaccionar el gas hidrógeno con el gas oxígeno, los átomos se reacomodan, se unen dos átomos de hidrógeno con un oxígeno y forman el compuesto llamado agua. Pero los átomos de hidrógeno y oxígeno siguen siendo los mismos, solo se han acomodado de manera diferente. Entonces, chicos, cuando hablamos de un átomo, vuelvo a insistir, cuando hablamos de un átomo nos referimos a la parte más pequeñita de un elemento que conserva las propiedades de dicho elemento. ¿De acuerdo? Ahora, los átomos son considerados sistemas materiales. ¿Por qué sistemas materiales? Porque tienen masa, chicos, tienen masa en reposo. Los átomos son considerados un sistema energético en equilibrio. ¿Por qué energético? Porque hay grandes concentraciones, grandes cantidades de energía presentes, sobre todo en la zona central del átomo, que como dice acá,
se conoce con el nombre de núcleo. Aquí en el núcleo hay una gran concentración, una gran cantidad de energía, justamente la llamada energía nuclear, que don Albert Einstein nos dio la receta cómo poder, cómo poder liberar esa energía nuclear. Cuando se parte el núcleo, se libera esa energía y lo que se obtiene son los llamados protones, neutrones, los electrones, ¿no? Eh, por eso se dice que el átomo es considerado un sistema material y un sistema energético totalmente equilibrado, totalmente en equilibrio. ¿Cuántas partes tiene un átomo entonces? Los átomos, chicos, tienen dos partes bien diferenciadas. Tienen dos zonas bastante bien definidas. ¿Cuáles son esas zonas? La zona central, en donde se concentra prácticamente la masa total del átomo, que se conoce con el nombre de núcleo atómico, que es de carga positiva, y en donde vamos a encontrar a dos de las partículas fundamentales del átomo. ¿Cuáles? Vamos a encontrar a los denominados protones y a los denominados neutrones. ¿Ya? Vuelvo a repetir. El núcleo atómico es la zona central del átomo en donde vamos a encontrar a dos de las partículas fundamentales, que son los llamados protones y los neutrones. Profe, ¿hay más partículas? Claro, yo te comento de que el átomo tiene alrededor de 232 partículas. ¿Cuánto, profe? 232. Ah, ¿qué, profe? ¿Todas están en el núcleo? Sí, imagínate. Imagínate lo complejo que debe ser el núcleo de un átomo, ¿no? 230 y prácticamente todas están ahí. Las únicas que están afuera, a decir verdad, son los llamados electrones. Las únicas que están moviéndose alrededor del núcleo a grandes velocidades son los denominados electrones. En la denominada, ¿qué? En la denominada nube electrónica. Se llama justamente nube electrónica porque allí encontramos a la tercera partícula fundamental, que es el electrón. A ver, recapitulando. Cuando hablamos de un átomo, ¿a qué nos vamos a referir? Hablar de un átomo es referirnos a la parte más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades del elemento. ¿Cuántas partes tiene un átomo? Dos. Una zona central que se llama el núcleo y una región que rodea el núcleo que se llama nube electrónica. El núcleo es la parte más pequeña del átomo, es casi 10.000 veces más chiquito que el tamaño de todo el átomo. Profe, 10.000 veces más chiquito. Sí, profe, una consulta. ¿Los átomos se ven? No, no, chiquitos. Déjenme decirles que nuestros ojitos no están en capacidad de ver ni átomos ni moléculas, ni siquiera con el ultramicroscopio. ¿Eh? No, 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 ni siquiera con el ultramicroscopio. No se pueden apreciar ni los átomos ni las moléculas, muchachos. No se pueden ver. Eh, pero sin embargo se sabe que los átomos tienen una zona central que se llama núcleo, ¿no? Dicen que para poder ver un átomo, solamente les digo algo, o sea, para ver un átomo, dicen que tendría que construir un microscopio microscópico. O sea, un microscopio que a su vez tenga que ser visto por otro microscopio para recién poder ver los átomos. Y no, no se ha podido hacer eso. Ya no existe, no se pueden ver los atomitos. Y a pesar de ser tan chiquititos, a pesar de ser tan chiquititos, chicos, los átomos tienen una zona central
que se llama núcleo, ¿no? Que se llama núcleo y que, como te estaba diciendo, es 10.000 veces más pequeño que todo el átomo. ¡Ah, su madre, profe! ¿10.000 veces más chiquito? Sí. ¿Tú tienes una idea de cuánto es una proporción 10.000 veces menor? Si imaginásemos al átomo, un átomo gigante, si imaginásemos al átomo como si fuese el Estadio Nacional, no sé si alguna vez han estado en el Estadio Nacional o en el Estadio San Marcos, ¿no? Imagínense, o en un estadio de fútbol, ¿no? Imagínense, eh, llegamos al estadio y llevamos una canica, una bolita, esas bolitas con las que juegan los niños, ¿sí? Con la canica. Y, no, y bajamos hasta la cancha, y ahí en la cancha, ahí colocamos nuestra canica. ¿Qué te parece? Ahí colocamos nuestra canica. Chicos, este, esa canica, esa canica representaría, ¿sabes qué? Esa canica representaría al núcleo del átomo. Y todo el estadiazo, pero todo el estadiazo sería el átomo. Más o menos, esa es una proporción de tamaño 10.000 veces más chiquito. ¿Se imagina el núcleo extremadamente pequeñito en comparación con el tamaño de todo el átomo? Muy, muy chiquitito. Pero sin embargo, allí, en ese núcleo atómico, ahí es donde nosotros vamos a encontrar prácticamente todas las partículas que tiene un átomo. Los protones, los neutrones, los positrones, los neutrinos, los mesones, los piones, los muones, los tauones, los caones. He dicho caones por si acaso. He dicho caones, ¿ah? Por si acaso. Caones he dicho, ¿ya? Ahí prácticamente están todas las partículas del átomo. Y como le decía, fuera del átomo solamente están los electroncitos moviéndose a grandes velocidades en la denominada nube electrónica. Así es, Danielita, cao. Es la letra griega cao, ¿ya? Por eso he dicho caones. Así como hay piones por la letra griega pi. Así como hay muones por la letra griega mu, hay caones por la letra griega cao, ¿ya? Pero he dicho caones, ¿ya? Por si acaso, ¿sí? Bueno, el núcleo atómico entonces se considera que es de carga positiva por la presencia de los protones, mientras que la nube electrónica se considera que es de carga negativa por la presencia de los electrones. De todas las partículas, de todas las que hemos mencionado, de todas las partículas, ¿cuáles son consideradas partículas entonces fundamentales del átomo? Las partículas fundamentales del átomo son tres: los protones, los neutrones y los electrones, nada más. Las partículas fundamentales del átomo son los protones, los neutrones y electrones. ¿Por qué se les considera partículas fundamentales? Porque ellas nos van a permitir explicar las propiedades que tienen los cuerpos materiales, ¿ya? Ellas nos van a permitir explicar las propiedades de la materia. En este cuadrito podrás apreciar primero cómo se representa al protón con una P con signo positivo, porque el protón es de carga positiva. Al neutrón con una N minúscula sin carga, porque los neutrones no tienen carga, no son atraídos por campos eléctricos, ni por campos positivos ni negativos. Mientras que el electrón se representa con signo negativo, ¿ya? Los electrones son atraídos por campos eléctricos positivos. Por eso se dice que el electrón es de carga opuesta, carga negativa, para que sea atraído.
Como verás, se puede deducir que de las tres partículas, el neutrón es ligeramente más pesado que el protón, pero el protón sí es mucho, pero mucho más pesado que los electrones. Yo te digo para tu libro, los electrones aproximadamente son 1836 veces más liviano que un protón. O si quieres, el protón es 1836 veces más pesado que un electrón. 1836, eso quiere decir, profe, que la masa de un electrón es totalmente despreciable. Uf, totalmente despreciable. Muy pequeñito, muy pequeñito. ¿Ya? Por eso se dice que prácticamente la masa total del átomo está concentrado en el núcleo. La carga, ya que los protones tienen carga positiva, el núcleo que los contiene es de carga positiva. Los electrones de carga negativa, los electrones de carga negativa son los que conforman la nube electrónica. Por esa razón, la región que rodea el núcleo tiene carga negativa. Profe, ¿y los neutrones? Los neutrones le dan el equilibrio al núcleo. Ellos no tienen carga. Tienen masa, sí, pero no tienen carga. Y eso es lo que le da el equilibrio. Eso es lo que sostenía James Chadwick, ¿no? No solamente James Chadwick, ¿no? Déjame contarte que hubo un peruano también por aquel entonces, químico eh, Antonio de Mayolo, quien conjuntamente con James Chadwick propusieron la existencia del neutrón. Es más, yo te debo decir que fue Antonio de Mayolo el primero en hablar de la existencia de los neutrones, solo que James Chadwick demostró la existencia antes de Antonio de Mayolo. Si el peruano Antonio de Mayolo hubiese tenido un poquito más de apoyo en su trabajo científico, lamentablemente aquí en el Perú la ciencia siempre ha sido la última rueda del coche. Nunca nos hemos preocupado por darle incentivo a la ciencia. Si hubiese tenido tal vez un poquito más de apoyo, quién sabe, hoy podríamos estar diciendo de que Antonio de Mayolo es el descubridor de los neutrones. Porque cuando se hicieron los trabajos de investigación, tanto Antonio de Mayolo como Chadwick presentaron sus trabajos y ambos habían correctamente llegado a la conclusión de que existen partículas sin carga llamadas neutrones. O sea, ambos demostraron la existencia del neutrón, solo que Chadwick lo hizo primero y un par de meses después lo hizo el peruano Antonio de Mayol. Por eso la UPAC lo considera Chadwick como descubridor y no al peruano. Pero miren, ¿no? Hay talento peruano. Siempre el Perú ha tenido muchos científicos que han hecho grandes aportes, pero que lamentablemente por no tener apoyo, a veces el reconocimiento para estos científicos pero nos ha llegado un poquito tarde, ¿no? Sí, pues sí, nos robaron los créditos, ¿no? Nos robaron los créditos como casi siempre ocurre, ¿no? Como casi siempre ocurre. Bueno, el protón, ahí está el descubridor por parte de Ernest Rutherford, y los electrones, que fue la primera partícula en descubrirse, lo realiza el señor Joseph John Thomson, ¿no? No se olviden, son tres las partículas fundamentales: el protón, el neutrón y el electrón. ¿Qué son las partículas? Que son las partículas que van a em, que son las partículas que van a, este, que son las partículas que van a experimentar que van a permitir explicar las propiedades de la materia. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos? Porque lo que nos interesa ya basta con mucha teoría. Ahora lo que me interesa es cómo poder representar a los átomos de los diferentes elementos químicos. A ver,
para representar a los átomos, para representar el núcleo de un átomo, es en donde están prácticamente todas las partículas. Cuando tú quieres representar el núcleo de un átomo, ¿qué vas a hacer? Por si acaso se llama núclido a la representación del núcleo de un átomo. Se llama núclido a la representación del núcleo de un átomo. ¿Ya, chicos? Representación del núcleo. A ver, cuando tú quieres representar el núcleo de un átomo, vas a usar un símbolo, un simbolito. Trabajen con una tabla periódica de hoy en adelante. Trabajen con una tablita periódica. A partir de la próxima semana vamos a hacer otra tabla, ¿eh? Consíguense una tablita para la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de la regla del serrucho, por ejemplo. Vamos a hablar de la regla del serrucho, ¿no? Que yo sé que ustedes la conocen. Y sabiendo la regla del serrucho, vamos a hablar de tabla periódica, ¿ya? Entonces, para representar el núcleo de un átomo, colocas el símbolo del elemento y alrededor, no alrededor, sino en la parte inferior izquierda al símbolo del elemento, vas a ubicar un numerito que permite identificar a cualquier elemento. Profe, no entendí. En la parte inferior izquierda al símbolo del elemento aparece el número que te permite identificar cualquier elemento. Por eso te decía, en la tabla periódica, si tú ves, cada elemento tiene un número. A ver, se me ocurre. El calcio tiene número atómico 20. El bromo tiene número atómico 35. La plata tiene número atómico 47. El uranio tiene número atómico 92. A su madre, profe, ¿qué? ¿Usted se conoce todos los elementos de la tabla? No, no, no sea loco, no, no. No, ¿cómo voy a saber todo? No, yo me acuerdo algunos nomás. Tú también te vas a acordar. Cuanto más ejercicios hagas, cuanto más práctica tengas, solito te vas a memorizar, solito vas a recordar algunos elementos, ¿no? Ahora, en la tabla cada elemento tiene un numerito. Ese numerito que lo identifica, te doy un adelanto, se llama el número atómico o el número del átomo. Y ese numerito es el que va en la parte inferior izquierda. En la parte superior se indica o se coloca la suma de protones más neutrones que tiene el átomo. La suma de protones más neutrones. La suma de protones más neutrones, ¿no? Lo que representa es la cantidad total de partículas fundamentales que tiene el átomo. Esa cantidad total de partículas fundamentales se conoce con el nombre de nucleones fundamentales. Se les llama nucleones fundamentales. Pues la suma total de protones más neutrones, ese es el número de nucleones. Chicos, y eso se conoce con el nombre de número de masa. ¿Ya? En la parte superior se coloca el número de masa. Antiguamente se representaba así, como está acá al lado derecho. Lo he puesto porque yo sé que en algunos colegios los profes todavía que están un poquito desactualizados, ¿no? Lo sigan representando así. Pero esto ya se dejó de lado hace mucho tiempo, ¿no? Eso me enseñaron a mí cuando, imagínate, cuando yo estaba postulando. Uf, cuando tenía pelo todavía. Ya, ahora ya no se representa de esa forma, se representa así. El Z y el A, ambos al lado izquierdo. Uno abajo, el otro arriba. ¿Ya? Uno abajo y el otro arriba. Entonces, te decía, E es el símbolo, Z el número atómico y A es el número de masa, ¿no? A ver, por ejemplo, me dan esta representación. Este Cl corresponde a qué elemento. Eso corresponde al elemento cloro, ese símbolo, ¿correcto? Parte inferior izquierda aparece un numerito.
aparece el número 17. ¿Qué me indica ese número 17? Ese número 17 me está identificando al átomo del elemento. Si tú ves la tabla, el cloro se caracteriza por tener en la ubicación 17, el número 17. En la parte superior aparece 35. ¿Qué cosa es el 35? El 35 es el A. El 35 es el número de masa, te dije. Número de masa que nos indica que, ya te comenté, número de masa que nos indica la suma de protones más neutrones. Protones más neutrones. A es igual al Z, el número de protones, más N, el número de neutrones. La suma es 35. Chicos, como yo sé que ustedes son recontra inteligentes, que van a ser los futuros primeros puestos cómputos generales. Si el Z, que es el numerito que está en la parte inferior de 17, y el A, que está arriba, vale 35, sabiendo que A es Z más N, ¿tú podrías decirme cuánto vale N? Claro, Eric, muy bien. Eso significa que nuestro átomo de cloro tiene 18 neutrones. Muy bien. Cada vez que a mí me pidan calcular entonces el número de neutrones que tiene un átomo, ¿qué van a hacer? Van a restar, ¿no? Van a restar 35 menos 17, 35 menos 17, 18. Ahí está, 35 menos 17, 18. El 17, a ver, a ver, a ver. A ver, paren sus orejitas, paren sus orejitas. A ver, 17 es el número atómico. 17 es el número atómico. El Z, 17 es la cantidad de protones. A es el número que está arriba. Este número que está arriba, ese es el A. Ese número es 35. El A, hemos dicho que es la suma de protones más neutrones que tiene un átomo. Acá está. A es igual a la suma de protones más neutrones. Si me están diciendo que el Z vale 17, si me están diciendo que el Z vale 17, ¿correcto? Y el A es igual a 35, entonces, ¿cuántos neutrones tendría que haber? ¿No creen ustedes que para hallar el número de neutrones tendría que restar? Tendría que restar 35, esto lo paso a restar, 35 menos 17. 35 menos 17, eso es 18. O sea que cada vez que quiero calcular el número de neutrones que tiene un átomo, voy a restar el número que está arriba menos el número que está abajo. Así voy a calcular. ¿Ya? Así lo voy a calcular. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto vale el, el Z y el A en este caso? En este otro átomo. Estamos hablando del átomo de oxígeno, ¿no? En este caso el Z vale 8 y ya vale, A es el número que está arriba, ¿no? A es igual a 16. A vale 16 y Z vale 8. Muy bien. Y si por ahí me preguntasen por la cantidad de neutrones, ya sabes que el número de neutrones es 8. Así es, Eric. Muy bien. El átomo de oxígeno tiene 8 neutrones. Nada más. Lo único que van a hacer para determinar el número de neutrones es restar el número que está arriba menos el número que está abajo. Nada más. Eso es en forma práctica cómo hallar la cantidad de neutrones en un átomo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me dejo entender o está muy, muy complejo en la forma como está siendo explicado? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí?
¿Se entendió? Yupi. Gracias, Eric. Gracias. Listo. Muy bien. Bueno, entonces, si eso es así, si se entendió eso, gracias, chicos, gracias. Si eso es así, ¿a qué se refiere cuando me hablan de un átomo neutro? ¿Mm? ¿A qué se refiere? Chicos, cuando me hablan de un átomo neutro, ¿no? Cuando me hablan de un átomo neutro, se está haciendo referencia ¿a quién? Se está haciendo referencia a un átomo. A ver, neutro significa que es un átomo que tiene carga o que no tiene carga. ¿Mm? Si me dice que es un átomo neutro, ¿es un átomo que tiene carga o que no tiene carga? ¿Qué dicen ustedes? Cuando dicen neutro, neutro. Cuando dicen neutro, es porque se trata de un átomo que no tiene carga, ¿no? No tiene carga. Ahora, si no tiene carga, yo te hago una pregunta. ¿Significa que no tiene protones? ¿Significa que no tiene electrones? Lo pregunto porque los protones son positivos y los electrones negativos. O sea, ¿no hay protones, no hay electrones? ¿O sí hay? Sí hay, ¿no? Porque si no, un átomo sin protones, sin electrones, ¿cómo va a ser átomo? Bueno, sí tiene. Lo que pasa es que para que el átomo sea neutro, la cantidad de cargas positivas y la cantidad de cargas negativas deben de ser iguales, ¿no? Deben de ser iguales. Para que el átomo sea neutro, el número de protones positivos tiene que ser igual al número de electrones negativos. Chicos, si el número de protones es igual a los electrones, ¿y te acuerdas quién nos indicaba el número de protones? ¿El Z o el A? El Z, ¿no? El Z. Los protones nos lo indica el Z. Entonces hoy voy a aprender algo. Hoy voy a aprender que un átomo neutro es un pez. ¿What? Sí, un átomo neutro es un pez. Chicos, en donde la cantidad de protones, en un átomo neutro se cumple que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones y por lo tanto, eso es igual al Z. ¿Ya? Un átomo neutro, acuérdate, de ahí en adelante, un átomo neutro es un pez. Profe, ¿por qué es un pez? Porque la cantidad de protones es igual al número de electrones y eso será igual al Z. El Z en un átomo neutro te va a indicar cuántos protones tiene y cuántos electrones. Mira este átomo neutro, ve. Número atómico 12. Entonces tiene 12 protones y 12 neutrones. Profe, aguanta. Un ratito. Profe, ya, un átomo neutro no tiene carga. No tiene carga porque la cantidad de positivos es igual a negativos. O sea, protones igual a electrones, ya, es un pez. Ya, estaba acá, ya entendía. Ya, pero, oh, profe, ¿yo cómo voy a saber que es neutro? El día del examen de admisión, ¿cómo voy a saber yo que es neutro? ¿Quién me va a decir si es neutro o no? Ah, buena observación. ¿Cómo saber si es neutro o no? Ah, chicos, si ustedes ven la representación de un átomo, mira, escúchame. Si ustedes ven la representación de un átomo con un símbolo y el Z, escúchame a parar las orejas. Y en la parte superior derecha, arribita, acá donde está poniendo la flechita. Si en la parte superior derecha, ¿sí? Donde estoy colocando el cursor. Si en la parte superior derecha no hay nada, no dice más 3 menos 2 menos 1 más 1 nada. Si no dice nada, tú asumes que es neutro. Si no te dice nada la representación, si no aparece ningún numerito
en la parte superior derecha, para ti ese átomo es neutro. ¿De acuerdo? Para ti ese átomo es neutro. ¿Estamos? Ah, ya. Profe, o sea que cuando el átomo tiene carga, ¿va a aparecer un numerito? Claro. Si el átomo tuviese carga, ahí sí va a aparecer un numerito. Cuando los átomos tienen carga, se les llama iones. ¿What? Iones. Ah, iones, sí, ion. Un átomo ionizado o simplemente un ion es un átomo con carga. ¿Ya? Repito, un átomo ionizado o simplemente ion es un átomo con carga. Profe, 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 disculpe que sea curioso, pero, profe, ¿cómo adquieren carga si no dice que los protones están en el núcleo y los electrones están afuera? Y cuando la cantidad de protones y electrones son iguales, el átomo es neutro. ¿Y cómo adquieren carga? Ah, ¿sabes cómo adquieren carga? La carga la adquieren cuando los electrones pierden o ganan electrones. Hay casos en donde los átomos pierden electrones. Debido a una fuerza externa, debido a una cierta cantidad de energía externa, le arranco el electrón a un átomo. Pierde electrones. O hay casos en donde yo puedo agregarle electrones a un átomo y ese electrón entra a su nube y el átomo gana electrones. Ah, chicos, por favor, de hoy en adelante, y lo voy a repetir siempre, ¿ya? Siempre. Las únicas partículas con las cuales podemos jugar, las únicas partículas que se pueden ganar, que se pueden perder, las únicas partículas que yo puedo sacar de un átomo o puedo agregarle al átomo son los electrones, con los que están fuera del núcleo. Con los que están dentro del núcleo no se juega. Con los núcleos no se juega. Si tú rompes el núcleo, vas a liberar la energía del núcleo. Vas a liberar la energía nuclear. Y la ruptura de núcleos atómicos es el principio de la bomba atómica. Por favor, chicos, por favor, no me jueguen con los núcleos, van a destruir el planeta. A veces se ponen a jugar con los núcleos y yo veo, ¿qué hacen? Les digo, no jueguen con los núcleos. Ustedes jueguen con los electrones. A los electrones los puedes sacar, los puedes meter, puedes hacer lo que quieras con los electrones, pero con el núcleo no, ¿ya? Cuando el átomo pierde electrones, cuando los átomos pierden electrones, se vuelven positivos. Sí, cuando los átomos pierden electrones, parece lo contrario, ¿no? Parece algo contrario. Cuando pierden electrones, se vuelven positivos y se llaman cationes. Cuando los átomos ganan electrones, se vuelven negativos y se llaman aniones. Así, otra vez. Por ejemplo, el aluminio, ve. Tengo ese átomo neutro de aluminio. Pierde 3 electrones. Le saco 3 electrones. Le arranco 3 electrones. Me robo 3 electrones. Al quitarle 3, el aluminio adquiere carga más 3. Cuando pierde electrones, adquiere carga positiva. Entonces ya no tiene 13, ya no tiene 13 electrones, pues tiene 10 nada más. Ya no es un pez, ya no es un pez, ya perdió electrones. Si el átomo gana, si el átomo gana, por ejemplo, el oxígeno, ¿te acuerdas? Nuestro oxígeno era neutro. Ganó 2. Allá, le agrego 2 electrones. Entonces, como le estoy agregando 2, le pongo carga menos 2, carga negativa. Al agregar 2 electrones, entonces el átomo ahora tiene 10 electrones en total. Se vuelve negativo. A eso se denomina un anión.
Cuando los átomos ganan, se llaman aniones. Cuando los átomos pierden, se llaman cationes. Si pierde 3, se llama catión trivalente. Profe, si pierde 1, catión monovalente. Cuando los átomos ganan, se llaman aniones. Si gana 2, anión divalente. Profe, y si gana 4, muy difícil que gane 4, pero bueno, si gana segundo se llamaría tetravalente, pero es muy difícil. Máximo se ganan o se pierden 3 electrones. Muy difícil que se ganen o se pierdan más de 3. ¿Ya? Catión cuando pierde, anión cuando gana. Catión es positivo, el anión es negativo. ¿De acuerdo? Así vamos a representar a nuestros atómicos. Hasta ahí, ¿me dejo entender? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Lo que es un catión, lo que es un anión. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, listo. Gracias, chicos, gracias. Muy bien. A ver, rapidito para que puedan dar su examen, porque si no, me gana la hora y no dan su examen. Muy bien, chicos. Y por último, para terminar, la relación que hay entre algunos átomos. A los átomos, los átomos se han clasificado de acuerdo a algo en común que puedan tener. Cuando los átomos tienen igual número atómico, cuando son átomos de un mismo elemento, se les llama isótopos. Mira, acá tengo 3 átomos de hidrógeno, ¿ve? Tengo 3 átomos de hidrógeno y estos 3 átomos de hidrógeno tienen el mismo número atómico. ¿Ve? Mira, 1, 1, 1. Los átomos de un mismo elemento son denominados isótopos. Eso sí es un poquito de teoría. Ahí sí tienen que aprenderlo de memoria. Átomos de un mismo elemento, obviamente, se caracterizan por tener igual número atómico. A estos átomos que tienen igual número atómico y que son átomos de un mismo elemento, se les llama isótopos. ¿Ya? Se les llama isótopos. Si son átomos de elementos diferentes, pero coinciden en el número de masa, se les llama isóbaros. Acá sí es teoría, chicos. Acá no puedo hacer mucho, solamente hacer la referencia a qué nombre tienen y ustedes tienen que recordarlo. Cuando los átomos son átomos de elementos diferentes también y coinciden en la cantidad de neutrones, 24 menos 12, 12. 23 menos 11, 12. Si tienen igual cantidad de neutrones, se llaman isótonos. ¿Ya? Otra vez, repaso, otra vez. Átomos de un mismo elemento, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Átomos de un mismo elemento son átomos que tienen el mismo número atómico, 1, 1, 1. A estos átomos de un mismo elemento con igual número atómico, a ellos se les llama isótopos. Átomos de elementos diferentes que coinciden en el número de masa se llaman isóbaros. Ahí está, ¿ves? Igual número de masa, 107, 107. Átomos de elementos diferentes también que coinciden en la cantidad de neutrones, 24 menos 12, 12. 23 menos 11, 12. Átomos con la misma cantidad de neutrones, a ellos se llaman isótonos. Acuérdense, isótopos, isóbaros, isótonos. Isótopos, isóbaros, isótonos. Protón, neutrón, electrón. Protón, neutrón, electrón. Isótopos igual protones, igual Z. Isóbaros igual A, igual número de masa. Neutrones igual, isótonos, perdón, igual cantidad de neutrones. Ahí sí, chiquitos, no hay mucho que dar vuelta. Solamente es cuestión de recordar el nombrecito que presentan ellos.
A ver, antes que den su examen, permítame consolidar lo que acá está, lo que estamos mencionando. A ver, para los que no han entendido muy bien todavía, a ver, permítame consolidar lo que estamos mencionando. Tienen sus ejercicios de clase, unos cuantos problemitas para dejarlos dar su examen, si no se quedan sin dar su examen. Y las preguntitas del examen, jóvenes, son recontra fáciles, ¿no? Igualitas a las que vamos a hacer ahorita. Mira, permítame consolidar a ver lo que hemos visto. Son los ejercicios que tienen en su boletín. A ver, al toque, denme las respuestas. A ver, al toque, denme las respuestas. Por ejemplo, en la pregunta número 1, me dice, con respecto, yo te sugiero, acá voy a aparecer las clases, voy a hacer aparecer las claves, pero tú, a manera de repaso, vas a volver a desarrollar en casa, descarga tu material, vuelve a desarrollar y comparas tus respuestas con lo que estamos haciendo en clase, para ver si has aprendido, has asimilado, ¿ya? Pero háganlo para que puedan aprender bien. Dice, con respecto a la estructura básica del átomo, dice, ¿toda la masa está concentrada en la envoltura electrónica? No. Siempre una libretita, un cuadernito, unas hojitas para que anotes algunas cosas que yo pueda decir. ¿Dónde está concentrada principalmente la masa? La masa está concentrada en el núcleo, no está en la nube electrónica. Esa proposición es falsa. La otra dice, las partículas fundamentales que determinan la carga son los neutrones. No. Recuerda, los neutrones no tienen carga. Los neutrones no tienen carga. ¿El núcleo aporta en gran medida al volumen del átomo? No, el núcleo es 10.000 veces más chiquito que el tamaño de todo el átomo. El núcleo concentra prácticamente la masa total, pero el tamaño del átomo lo determina realmente la nube electrónica. Por último dice, en el núcleo está concentrada la mayor parte de la masa. Esa es la respuesta, ¿no? Devoradora tu respuesta. Pregunta número 2. Con respecto a las partículas del átomo. ¿El protón y el electrón tienen igual carga? No. Recuerda, el protón es positivo y el electrón es negativo. Falsa. La otra dice, los rayos catódicos permitieron descubrir la existencia de los electrones. Bueno, déjame contarte que sí. Te voy a contar muy brevemente la historia, ¿ya? Muy brevemente. Hace muchos años atrás, por el año de 1855 aproximadamente, un señor llamado William Crookes quería saber si los gases son buenos conductores de la corriente eléctrica y construyó un tubo de vidrio semejante a los fluorescentes que hoy conocemos, esos tubos de vidrio, ¿no? Que tienen dos placas metálicas a ambos extremos. Estamos hablando de 1855. Y este señor construye el tubo, hizo una descarga eléctrica para saber si la corriente circulaba a través del gas que estaba encerrado en el tubo. Y la verdad, no vio nada. ¿Nada? No, no vio nada. ¿Qué? Nada, profe. No, no vio nada. No vio nada. Eso le llamó la atención, ¿no? Dijo, qué raro. ¿Por qué no se verá nada? Se le ocurrió que dentro del tubo había demasiado gas. Entonces dijo, de repente hay mucho gas y por eso la corriente no puede pasar. Voy a sacar un poco de gas. Y succionó gas. Succionó un poco de gas y dentro del tubo quedó una presión pequeñita, pequeñísima, unas cuantas moleculitas nada más de gas. Bueno, volvió a hacer su descarga eléctrica y cuando hace la descarga, ¡oh! Sorpresa, se sorprendió. Vio una luz que se encendió al hacer la descarga.
Algunos me van a decir, oh, profe, 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 usted me está tomando el pelo, ¿no, profe? Profe, está bien que usted se haya pelado, pero no me tome pelo, pe. Profe, 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 ¿cómo se van a sorprender de que cuando hace una descarga se prende el fluorescente, sale luz? ¿Ah? No te pases, peladito. Si yo todos los días prendo mi fluorescente aquí en mi casa, si todos los días cuando escucho clase prendo fluorescente. Mira, mi querido Calichín, tú pues no te sorprendes porque hoy es 9 de octubre del 2021. Yo te estoy hablando de 1855. Nunca habían hecho eso. No existían los fluorescentes. Nadie había visto que cuando se hace una descarga eléctrica se producía una luz. Eso le llamó la atención, ¿no? Eso le llama la atención. Y creo que dijo, caramba, ¿de dónde salió esa luz? Chicos, William Crookes estuvo sentado día y noche frente al tubo de descarga, frente al tubo, no encima del tubo, frente al tubo de descarga. Dicen que William Crookes murió ciego. El pobre Crookes murió ciego. Quería ver, pues, de dónde salía esa luz, por qué salía la luz. El pobre Crookes murió ciego. No se sabe exactamente si fue William Crookes, fue Julius Fluker o tal vez Joseph John Thomson, quienes se dieron cuenta que la luz salía del polo negativo. La luz la luz se generaba debido a unos rayos que salían del polo negativo y que viajaban al polo positivo. Yo te comento, tu profe de física te va a enseñar después, al polo negativo se le llama cátodo, al polo positivo se le llama ánodo. Vieron que la luz que salía de la luz se producía debido a unos rayos que salían del polo negativo y que viajaban al polo positivo. Ese polo negativo se llama cátodo y a estos rayos los llamaron así, rayos catódicos entonces. El señor Joseph John Thomson encontró una relación entre la carga y la masa de estos rayos que salían del polo negativo, de estos rayos catódicos. Y a Thomson se le ocurrió decir, miren, estos rayos están constituidos por unidades de carga eléctrica. Están constituidos por pequeñísimas, minúsculas partículas que tienen carga negativa. Muy chiquititas, pero tienen masa y son de carga negativa. Pues esas partículas, dijo el señor Thomson, 1869, dijo, debe ser las unidades de carga eléctrica. Deben ser las unidades que conforman la electricidad. Entonces, a esas unidades de carga eléctrica, esas unidades que conforman la electricidad, Thomson, a sugerencia de un señor llamado Johnston Stoney, Thomson las bautiza con el nombre de electrones. Chiquitos, y así nacen los electrones. 1869 se le atribuye el descubrimiento del electrón a Thomson por haber estudiado la relación entre la carga y la masa de estos rayos que salían del cátodo, que se llaman rayos catódicos. Por eso dice en la proposición de nuestro ejercicio, los rayos catódicos permitió descubrir la existencia de los electrones. Claro, esa es la respuesta. Thomson, don Joseph John Thomson, es el que propuso la existencia de los electrones. Y no sé si por ahí alguno se acuerda que con el descubrimiento de los electrones se propuso un modelo atómico. El primer modelo atómico.
Dijo, o sea, los átomos deben tener electrones. Claro. ¿Y cómo es un átomo? Le dijeron. Oh, Thomson, entonces, ¿cómo son los átomos, ah? ¿Sabes cómo son los átomos? Los átomos son como pelotitas. ¿Pelotitas? Sí, son pelotitas, pero pelotitas de carga positiva y con los electrones incrustados en las pelotitas como si fuesen pasas en un pastel. ¿Como un budín de pasas? Exacto, como un budín de pasas. De ahí nació el famoso modelo del budín de pasas, que de repente alguno de ustedes ha oído hablar en alguna oportunidad, el famoso modelo del budín con pasas que propuso don Joseph John Thomson para explicar la existencia de los electrones, ¿no? Bueno, y así se descubrió el electrón. Y la verdad que cada partícula tiene su historia, ¿no? De cómo fue descubierta. En este caso estamos hablando de los electrones, ¿no? A ver, para que no me gane la hora, que me faltan 5 minutitos, chicos, la pregunta número 3, el número atómico es el número de protones en el núcleo e identifica un elemento. Correcto, verdadero. En el siguiente núcleo, A representa el peso. No, 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 no. A se llama número de masa. A se llama número de masa. Y Z se llama número atómico. Anota, eso es falso. Y en la última dice los isótopos, dice por allí, eh, los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen igual Z, pero diferente número de masa. Claro, los isótopos tienen igual Z y diferente número de masa. Muy bien, Jonathan, Abigail, Natalie, Alexandra, que me estaban dando las respuestas. Barbie, la respuesta. Vamos, la pregunta número 4. Al toque, que se acaba la hora. Símbolo del núcleo de carbono que tiene 6 protones y 8 neutrones. Chicos, si tiene 6 protones, el Z es igual a 6. ¿Y cuánto sería A? El número de masa. ¿Cuánto sería el A? El número de masa A, recuerda que es la suma de protones más neutrones. 8 más 6, 14, ¿no? Débora, muy bien, devoradora la respuesta. Perfecto. A ver, acá un par de preguntas que ahora sí me ganó la hora. Chicos, cuando los átomos tenían carga positiva, ¿es porque el átomo ha ganado o ha perdido electrones? A ver, para los que no estaban muy seguros de esto, cuando un átomo ha perdido, cuando tiene carga positiva, ¿es porque ha ganado o ha perdido electrones? Los átomos de carga positiva son átomos que han perdido electrones. Muy bien, muchachos, muy bien. Ahora, una pregunta. Según esta representación, nuestro átomo de litio tiene carga +1. Quiere decir que ha perdido ¿cuántos? Ha perdido 1, ¿no? Ha perdido 1. Ya. Entonces yo pregunto, el número de protones no va a cambiar. El número de protones no va a cambiar. El número de protones es el Z. Tiene 6. Perdón, 3. El número de protones no cambia, es 3. Ahora, el número de neutrones tampoco cambia, porque esos son los que están en el núcleo. 7 menos 3, 4. 7 menos 3, 4. Pero como tiene carga +1, significa que ha perdido 1. Acuérdate, cuando era un pez, cuando era un pez, la cantidad de electrones era igual al número de protones. O sea, era igual a 3. Pero como ha perdido 1, ¿cuántos me quedan ahora? Me quedan 2. Ha perdido 1, me quedan 2. Entonces el número de protones es 3, los neutrones es 4 y los electrones son 2. La respuesta, la letra C, ¿no? Muy bien, la respuesta, la letra C. Profe, ¿y si fuese negativo? Ya, si fuese negativo. A ver, acá, pregunta 6.
A ver, y rematamos con el examen de admisión. Ya yo lo dejo para que desarrollen los demás. A ver, acá. Este átomo ahora tiene carga negativa. Si tiene carga negativa es porque ha ganado o ha perdido. Porque ha ganado. Ha ganado un electrón. Ha ganado un electrón. Perfecto. Ya. Ahora, ¿cuántos protones tiene? Pues 17. Los protones nos lo indica el Z. ¿Cierto? ¿Cuántos neutrones tiene? Ah, ya, yo aprendí. Neutrones es la diferencia. 35 menos 17, 18. ¿No? ¿Y electrones? ¿Cuántos electrones tendrá? ¿Cuántos electrones tendrá? ¿Qué ha pasado? Si tiene carga negativa es porque ¿qué le ha sucedido? Ha ganado, ¿no? ¿Cuántos electrones ha ganado? Ha ganado uno. Ah, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cuántos electrones tendrá en total? 18, ¿verdad? Ah, entonces la respuesta es 17, 18 y 18. Muy bien. Respuesta a la letra B. Chicos, ¿están en capacidad de darme la respuesta del examen de admisión? Y los dejo con esto. San Marcos 2017-1. A ver, ¿cuál es la respuesta? Examen de admisión. A ver, en el isótopo Z vale 3, sí. ¿Y A vale 3? No, el A vale 6. Descartado. A es el que está arriba. La otra, un átomo de este isótopo de hierro, un átomo de este hierro, ¿tiene 34 neutrones? A ver, ¿tiene 34? 60 menos 26. Oh, sí, sí tiene 34. Oh, yo creo que esa es la respuesta, ¿no? 60 menos 26 ¿no es 34? Claro, es 34. Ah, creo que esa es la respuesta. Porque en la otra dice, ¿el átomo tiene 16 neutrones y 31 electrones? No, no tiene 31 electrones, tiene 15 nomás. Acá, ¿el sodio 24 tiene un protón más que el sodio 23? No, los dos tienen 11. El protón es el número atómico, es el mismo. El núcleo de un átomo tiene protones, no, electrones no tiene. No, la respuesta, uy, salió antes de la 8. La respuesta es la letra B, ¿no? Es la letra B. Ya, chiquitos, ahí está. Como verán, no es complicado, no es complicado. Acá está la respuesta de los otros problemitas también. Traten de desarrollar los ejercicios que faltan, practiquen, vuelvan a desarrollar, vuelvan a resolver esos problemitas para que verifiquen que lo que han desarrollado es correcto. ¿Ya, chicos? Para que puedan ver, para que asimilen de mejor, para que consoliden lo que estamos haciendo. ¿Ya, chicos? Ahí nos vamos a quedar entonces. Pueden dar su examen está abierto, pueden darlo ahorita, después del descanso, en el descanso, más tarde, más tardecito, mañana, si gustan, pero el examen está abierto, no se preocupen, no se preocupen, ¿ya? El examen está abierto, no hay problema, ¿sí? No hay cierre, Jonathan, no hay problema, da el examen sin problemas, yo nunca cierro los exámenes. Pueden darlo con calma, con calma. Por eso yo siempre digo, den el examen con calma. Yo no cierro el examen para que lo hagan bien, para que lo desarrollen bien. ¿Ya? Ya, chiquitos, ahí nos quedamos entonces. Gracias por la atención, gracias por la participación. Siempre un gusto y muy amena la clase con ustedes. Cuídense mucho, un abrazo para todos. No hagan travesuras, como siempre digo, y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Cuídense, cuídense bastante. Un abrazo. Chao, chao, chao. Chao. Chao, chicos. Chao. Gracias. Chao, chao.